Somos el equipo 7 y nuestro proyecto es el diseño mecánico de rehabilitador de rodilla para ligamento cruzado anterior LSA. El equipo está conformado por Alatriste Tellis Carlos Jair, Alonso Lozano José Enrique, Mercado Mejía Alexis y Sala Sánchez Yoari. Siguiente, por favor. Siguiente. Comenzamos con el planteamiento del problema, donde la rodilla soporta aproximadamente el 70% del peso del cuerpo humano distribuida entre ambas. Es la articulación más grande del cuerpo y al mismo tiempo es una de las más complejas. No existe una actividad que no requiera un desplazamiento de la articulación y frecuentemente la rodilla se ve afectada por las lesiones. Todas estas lesiones requieren rehabilitación de la rodilla. Sin embargo, actualmente la mayoría de los ejercicios fisioterapéuticos no son precisos. Continuando con el objetivo general, es diseñar un rehabilitador mecánico para la lesión del ligamento cruzado anterior en rodilla para jugadores de fútbol americano en el Instituto Politécnico Nacional, entre los 18 a los 26 años, y con un rango de estatura entre 1.5 a 2 metros, con un peso máximo de 135 kilogramos. La justificación de este proyecto es que las lesiones del ligamento cruzado anterior, LSA, en rodilla son la causa más común de dolor y de inestabilidad articular, además de que anualmente se registran en promedio 150,000 lesiones de ligamento cruzado anterior de rodilla en México. En muchas clínicas y o centros de rehabilitación no se cuenta con los recursos suficientes para la adquisición de estos equipos, los cuales ayudan al paciente a tener una pronta recuperación de mayor calidad. Finalmente, los fisioterapeutas se encargan de la rehabilitación de estas lesiones. Sin embargo, estos presentan ineficiencias, ya que después de una sesión a más sesiones, el fisioterapeuta presenta las ineficiencias como cansancio, fatiga, entre otros. Capítulo 1. Generalidades. En el capítulo se conocerá la anatomía así como la estructura de la rodilla, además de las lesiones que se provocan en deportes de contacto. Siguiente, por favor. Anatomía de la rodilla. La rodilla está formada por la unión de dos huesos, que es el fémur con la tibia. Normalmente se conoce como fémur, pero su nombre real es el fémur distal y la tibia proximal. Estos dos huesos están unidos por una rótula, que junto con el cartílago son los principales elementos de la rodilla. Siguiente, por favor. A continuación les hablaré de las patologías más comunes en la rodilla. Como hemos visto, la rodilla tiene un gran rango de movilidad y su localización es lo que genera en determinadas ocasiones la aparición de diferentes lesiones asociadas a la actividad deportiva y o procesos degenerativos o artrosis con el paso de los años. Existen diversas lesiones en la rodilla, como por ejemplo ligamento cruzado posterior, ligamentos laterales, tendinopatías, lesiones condrales, entre otros. Siguiente, por favor. En este proyecto trataremos la lesión por ligamento cruzado anterior, LCA. Las lesiones de este ligamento consisten en un estiramiento o torsión excesiva que producen una ruptura parcial o completa del mismo. Las lesiones en el ligamento cruzado anterior pueden ser debidas a traumatismos sobre los laterales de la rodilla, en extensiones excesivas o tras giros y paradas bruscas, frecuentes en deportes como fútbol, baloncesto, esquí, entre otros. Los principales síntomas son una sensación de crujido en el momento de la lesión, así como inflamación, dolor y sensación de inestabilidad en la rodilla. Esta sensación puede desaparecer con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Continuando con los tipos de rehabilitación, la rehabilitación es una parte esencial de la recuperación de todas las lesiones de rodilla, se haya tenido que realizar o no un tratamiento quirúrgico. Su objetivo fundamental es, por un lado, recuperar la completa movilidad de la articulación y, por otro, fortalecer todos los músculos que intervienen en sus movimientos. Existen dos tipos de rehabilitación: la rehabilitación activa, donde implicamos al cuerpo del paciente en el proceso de recuperación, y la rehabilitación pasiva, donde el tratamiento pasivo no implica movimiento por parte del paciente. Tecnologías actuales.
Actualmente en el mercado se encuentran diversos dispositivos que cumplen con el objetivo de una rehabilitación de rodilla adecuada. Sin embargo, estos presentan algunas limitaciones. Una de las principales es el costo de los mismos, ya que estos rondan desde los 100,000 pesos mexicanos hasta los 300,000. Y gracias a esto, fisioterapeutas independientes o clínicas pequeñas no pueden llegarse el lujo de costearse estos aparatos. Siguiente, por favor. Capítulo 2. Marco teórico. Este capítulo contiene todas aquellas bases necesarias para comprender los elementos que involucran el diseño de un rehabilitador para el ligamento cruzado anterior de rodilla. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre las leyes de Newton. Empecemos con la primera. Dice que una partícula libre tiende a moverse frecuentemente a una velocidad constante, lo que es lo mismo que esto no presenta una aceleración alguna con algún momento constante. Esto, en otras palabras, quiere decir que un objeto no se va a mover hasta que alguna otra fuerza se vea influida en él. Siguiente, por favor. La segunda ley de Newton dice que la aceleración que posee un cuerpo en movimiento es el resultado de la aplicación de una fuerza. La aceleración será inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza aplicada. Siguiente, por favor. Concluimos las leyes de Newton con la tercera, que expone que una fuerza que actúa sobre un cuerpo, esta fuerza es de igual intensidad, perdón, pero en dirección opuesta. Esto, en otras palabras, quiere decir que toda fuerza o toda acción conlleva una reacción. Siguiente, por favor. La dinámica es la rama de la física que se centra en el estudio colectivo del movimiento de las partículas y que causan o que van combinadas con las leyes newtonianas que acabamos de ver hace un momento. Siguiente, por favor. Uno de los temas más importantes para este proyecto es la cinemática, y en el caso de este proyecto, la cinemática de manipuladores. Comenzamos con saber que la cinemática es la ciencia del movimiento que trata el tema sin considerar las fuerzas que lo ocasionan. Dentro de esta ciencia se estudian la posición, la velocidad, la aceleración y todas las demás derivadas de alto orden de las variables de posición. En consecuencia, el estudio de la cinemática de manipuladores se refiere a todas las propiedades geométricas y basadas en el tipo del movimiento. Siguiente, por favor. Resistencia de materiales, esfuerzos. Los elementos de una estructura deben de aguantar, además de su propio peso, otras fuerzas y cargas exteriores que actúan sobre ellos. Dependiendo de su posición dentro de la estructura y del tipo de fuerzas que actúan sobre ellos, los elementos o piezas de la estructura soportan diferentes tipos de esfuerzos. Estos esfuerzos pueden ser de tracción, compresión, cortante, flexión o torsión. Sin embargo, existen otros, que son los esfuerzos combinados, que combinan dos o más de estos esfuerzos aplicados en un área determinada. Siguiente, por favor. Teorías de falla. La deformación permanente se debe a que los esfuerzos ya mencionados son mayores que la resistencia del material ya fabricado. Para poder determinar qué cantidad de esfuerzos aplicados producirán una falla, se utilizan algunas teorías, tales como la teoría del esfuerzo cortante máximo o la teoría de von Mises. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el diseño mecánico. En todo diseño hay un propósito determinado, la obtención de un resultado final en función a una necesidad social, al que se llega mediante una acción determinada o la creación de algo. Dentro del diseño mecánico nos encontramos con el proceso de diseño. El producto del proceso de diseño en ingeniería es una unión sinérgica de diferentes elementos donde el desempeño de la integración de las partes supera el de cada una de las partes individuales. Dentro del proceso de diseño tenemos también la selección de los materiales, que esto se da para construir una parte de una máquina o un elemento estructural, y es una de las decisiones más importantes que debe tomar un diseñador. Siguiente. Muchas gracias por su atención.